buenas noches amigos, en un programa más del Bigotón de la Noticia y el Espectáculo. Yo me encuentro muy contento porque tengo un gran invitado, aparte de ser mi amigo y compañero, pues ya nos conocemos de ahí de algún tiempo, hemos estado ahí en algunos eventos y en algunas entrevistas y hoy justamente me hizo el honor de venir hasta acá. La verdad es que él viene cruzando la ciudad de sur a norte, pero hoy lo tenemos aquí, a pesar también de todos sus múltiples compromisos que tiene, hoy lo tenemos aquí y ahorita van a ver de quién se trata. Él es actor, es modelo, tiene una escuela también de actuación y ahorita nos va a platicar de todos sus inicios y de todos estos proyectos, así que quédense con nosotros porque comenzamos. Ahí estamos, ahora sí. Y pues bueno, ya estamos de regreso y como les dije, estoy muy contento porque tengo aquí a mi gran amigo y compañero. Y bueno, ya vieron ustedes este video de todo lo que hace, lo que ya les platiqué a un principio, actor, productor, modelo. Y me complace mucho en presentarles a Jorge Santoro. Bienvenido, Jorge, un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias, gracias amigo por estar aquí. Yo sé que atravesaste ahorita toda la ciudad con la lluvia, con el tráfico, con todo el caos, pero estás aquí. De verdad te agradezco mucho. Atravesé la ciudad, pero con todo el gusto, ya sabes que te quiero mucho y gracias. Y pues aquí estoy contigo. Gracias por la invitación. Gracias. De verdad, gracias. Gracias. Pues estamos aquí en Roche TV. ¿Cómo ves este espacio? Muy padre, bonito, ¿no? muy bonito. Me muy gustó bonito, mucho el ¿no? concepto. Se siente como uno, como en casa, de verdad. Como retro, muy así padre. Es. La televisión, el telefonito, todo muy bien. Todo muy bien, así es. Bueno, pues vamos a iniciar para que nos platiques. Justamente haces varias cosas, así que quiero irme por partes contigo para que la gente también, ya te ubica mucha gente, pero para que te vaya conociendo más claro. a detalle. ¿Cómo es que Jorge Santoro empieza a estar dentro de todo este medio del espectáculo?
Pues el parteaguas fue cuando me invitaron a formar como parte de la primera generación del CEFAT en Azteca. Estoy hablando ya de 20 y tantos años. Sí, sí. Ya era un bebé. Gateaba. Gateaba, sí, Cuando me sí, invitaron. Entonces, pues dije, pues está padre porque pues era cuando Azteca estaba como queriendo hacer cosas diferentes, ¿no? Con proyectos diferentes. Entonces entré, yo ya venía de teatro, de estudiar teatro en la Escuela Virginia Fábregas, y fue cuando dije, pues está padre, ¿no? El lenguaje televisivo. Entonces entro a la escuela del Cefat y me quedo 3 años ahí. Pero como estábamos empezando, o sea, los proyectos de Azteca estaban empezando fuerte, pues necesitaban actores. O sea, estaba muy dividido que los actores de la competencia estaban como con exclusividades y no dejaban que nadie se saliera de ahí para irse con la competencia. Entonces ellos querían formar sus propios actores. Entonces nos sacaban de clase casi para llevarnos a los castings. A mí me acuerdo que estaba hoy un día, estábamos, Emma Pulido nos estaba dando la clase de, ya sabes, de danza y todo Sí, que sí. da, Emma, y de repente Sergio Mayer estaba en esa época trabajando con Elisa Salinas. Ok. Y entonces entraba Sergio a checarnos así en la clase y todos estábamos así, ¿no? Haciendo pirueta y primera, y se me quedaba viendo y yo decía, pues qué tanto me ve, ¿no? Y de repente me dice, a ver, ven Jorge. Me dice, nos surge ahorita un personaje para una telenovela que está ya arrancó, pero el director te quiere ver. Entonces lánzate ahorita, te va a llevar una de las camionetas a la locación. Y dije, neto, y fue mi primer proyecto. Y fue estudiando y a la par pues me quedé con el personaje y salí en ese momento de novio de Ana Claudia Talancón en la telenovela. Ok, Ana Sí, Claudia. en una telenovela que se llamaba Señora, con Julieta Gurrola. Ok, Y creo bien que padre. me suena, Sí, fue una telenovela que pegó y pues eran de los proyectos padres de Azteca, sí, ¿no? de Azteca. Que hicieran, pues yo siento que empezaron haciendo cosas diferentes, pero pues ya sabes, como todo esto es un sistema y es una industria, pues terminaron haciendo lo mismo que en la competencia. Sí, claro. Y era horrible porque uno hacía una cosa y el otro lo copiaba igualito. O si el otro hacía una cosa, el otro lo copiaba igualito. Entonces terminó haciendo lo mismo, ¿no? Claro, claro. Oye, de estos proyectos que tú me dices donde hacías casting, ¿hubo alguno en el que tú hubieras querido quedarte y por alguna razón, porque nunca falta, ya me lo han comentado varios actores, incluso productores, que tú das el ancho para el papel, pero de repente llega el familiar, el que si el sobrino, el hijo de alguno de los productores o algunos de los de ahí de los que están manejando y resulta que se lo dan a él. ¿Te pasó en alguna ocasión Sí, eso? totalmente. Sí. O sea, me acuerdo perfecto. Yo ya estaba para una telenovela como antagónico. Iba en toda la telenovela, ya de malo. Porque me estaban dando al principio como este perfil de antagónico. Sí, sí. Entonces yo feliz, ¿no? Porque me encanta ser antagónicos. Y empecé y de repente ya me dijeron, ya estás, nada más es cuestión de que la próxima semana te van a marcar para que ya te hable vestuario, lo que siempre, ¿no? Te habla vestuario y vienes a recoger tus libretos, estaban empezando a escribir la telenovela, entonces te entregaban así un bonche, ¿no? Entonces ya, pues está perfecto. Y yo decía, y no me hablaban, y yo decía, bueno, pues a lo mejor se atrasó un poquito, ¿no? Y de repente me hablan, no, yo hablo a la producción, ya había pasado como una semana. Entonces hablo a la producción, le digo, oye, ¿qué pasó? Le digo, fíjate que pues, estoy esperando todavía que me hablen para el llamado. Me dice, no, es que fíjate que hubo unos cambios de última hora y se quedó el hijo, no voy a decir quién porque sí lo conozco aparte, me dijo, Sí. se quedó el hijo de fulanito de tal, Sí. en tu lugar. Y yo, me hubieran avisado cuando menos, Sí, ¿no? claro. Entonces, sí, son estos reveses que te da la carrera, que al principio pues sí me deprimí, ya después ya agarré callo, pero al principio cuando estás chavo pues sí te desequilibra, te Claro, saca de te tu pega. contexto, te Ajá. pega, porque dices, sirvo o no sirvo, ¿qué pasó, no? ¿Por qué me lo quitaron si ya estaba? Pero es parte del sistema, por Claro. así decirlo. Claro. Entonces sí me pasó. Sí. Pues ya ven, para que vean que a todos les pasa en alguna ocasión, pero a todos les llega Sí. a suceder. Y no es por falta de talento, es porque alguien más ya venía recomendado. Yo lo entiendo y perfecto pues, bueno, ahora. sí, exactamente. En ese momento, como tú dices,
te preguntabas, hice algo mal, no di el perfil. Te ¿o da qué pasó? inseguridad, sí te da Exacto. inseguridad, te sientes como, pues estás empezando y bueno, ya llevaba yo varios proyectos, o sea, no estaba tan así, tan nuevecito. Tan nuevo. Ajá, y a pesar de eso, sí me dio un bajón emocional y pues sí me dio como tristeza, ¿no? O sea, digo, Claro. ay, aparte era un antagónico para todo el proyecto de la telenovela. Ujú. Entonces, son esos proyectos que sabes que te va a ir bien, ¿no? Ajá. Que no es un personaje que tienes a lo mejor 40, 50 capítulos. No, eran 300 capítulos, Ujú. que eran antes las telenovelas eran súper largas, y a veces hasta 500. Y pues se fue. Claro. Pero como esa fueron varias, no te creas. Sí, o sí, me imagino. Pero no, pues es parte del sistema. Oye, y fíjate que algo también que yo les pregunto, principalmente en los inicios, cuando buscan oportunidades, ¿les pega más por el hecho de haber querido salir en una novela o porque de repente tienes ciertos compromisos y pagos que tienes que hacer y tú ya contabas con ese, vaya, con esa paga o o no fue tan importante en tu caso? No, fíjate que yo tuve la suerte en esa época que te becaban por estudiar en el Cefat. Ah, Te ok. pagaban una beca. En esa época nos daban como 10,000 pesos Ah, ok. mensuales por estudiar. Ujú. O sea, ahorita, No, o sea, pues ni no. por error nos dan, porque No, pues aparte no. de eso, hicieron flojos a muchos actores. Sí, claro. Que sí se metían al Cefat nada más por la beca. Por la beca. No porque quisieran ser actores, te Ajá. lo juro. O sea, hubo varios casos de gente que ni hablabas con ellos, te decían, a mí me vale, ni quiero ser actor. Ni- Pero se había metido y se había quedado, pero por el dinero que te pagaban. En esa época, pues hace 20 y tantos años, era una la nota. Sí, claro. Entonces, y que por no hacer nada más que estudiar, ¿no? Ujú. Hoy tienes que pagar en el Cefat Claro. para estudiar los cursos, los talleres, hoy cobran. Pero Ujú. en esa época, en mi primera generación, nos pagaban. Claro. Entonces, como trabajaba yo bastante en televisión, la verdad no era la cuestión tanto económica. Sí, claro, te pega porque obviamente sí dices, pues me va a ir súper bien aparte en la parte de la lana, pero más bien era por el proyecto, Claro. porque era el proyecto, la oportunidad, que era un escalafón más para que obviamente pudiera yo proyectarme más en ese momento. Entonces, pues son cosas que te van puliendo, Claro, inclusive. O sea, todo sí. eso te va dando trancazos, pero también te va fortaleciendo, ¿eh? Exacto. O sea, vas agarrando Callo ahí. así callo y como piel de víbora. Ajá, sí, Te exacto. vas Sí, un condicionando. armazón, se te va Sí. haciendo un armazón. Ajá, y lo Así es. necesitas para esta carrera, ¿eh? Sí, pero obviamente yo quiero pensar que para que pudieran darte una beca y para que pudieras estar dentro de ahí, influía mucho el físico, porque Sí. también fuiste modelo, ¿cierto? Sí, bueno, yo empecé justo haciendo comerciales. Cuando yo decidí ya, decir, ya me quiero independizar y salirme de mi casa o sea, con mis papás y todo, para ya empezar a hacer esto ya real, me metí a una agencia. En esa época era Glenda Modelos. Ok. Entonces estuve con Glenda, que es la mamá de Isa González. Sí, sí. Estuve en esa agencia, estuve también en la agencia de Queta Rojas, Ok. que fue la dueña Queta Rojas quien falleció en Egipto en un rollo terrorista. Se fue de vacaciones a Egipto y en le el tocó. desierto iba en el convoy de mexicanos que iban hacia un lugar que se llama, creo que el Oasis, y de repente oyeron un misil y bómbales. Y ahí Le iba tocó. Queta Rojas. Y entonces empecé a hacer comerciales, empecé a hacer muchos editoriales, moda, comerciales, hice pasarelas, o sea, hice bastantes cosas como modelo. Y después fue cuando ya entré a Azteca. Ok. Pero sí, en ese momento, como el lenguaje televisivo, obviamente, sí hay como un perfil, ¿me entiendes? Como un perfil. Pero creo que con el tiempo se ha ido rompiendo ese molde. Sí. Y cada vez ocupan, sí se fijan mucho en el físico, pero también ahora ocupan mucho que se vea gente más natural, más común y corriente, ¿me Sí, entiendes? claro, O sea, que no sea tan... ¿Te acuerdas que antes la competencia, ¿no? En Televisa todo el tiempo eran puro güerito de ojos azules? Y fuera de ese casting, nadie figuraba. Ujú. O sea, toda la gente y sobre todo los protagonistas tenían que ser rubios de ojos azules. Sí, sí. Todos. Sí. Eran güerillos.
Y entonces los que éramos tipo latino, pues como que no había tanta oportunidad o te lo daban nada más con papeles secundarios. Y después se fue rompiendo ese molde, se fue rompiendo y hasta hoy en día, entre más pues normal te veas, o sea, más común, es mejor, ¿no? Para el lenguaje televisivo. Claro, fíjate que desde hace mucho tiempo hay quienes prefieren los antagónicos y principalmente los villanos porque les da la oportunidad de crecer y hay a veces algunos villanos o antagónicos que se comen a los protagonistas. Entonces muchos, por ejemplo, nos han dicho, no, es que yo siempre preferí un antagónico o un villano porque yo sabía que le iba a poner todo mi flow, como se diría ahora, y comerme justamente a los protagonistas. ¿Te llegó a pasar algo así de repente, amigo? Fíjate que al principio empecé haciendo antagónicos, Ajá. pero después me sentí como muy estancado porque era como es que, mira, la televisión, el lenguaje televisivo es como por fenotipos o estereotipos. Uh-huh. Entonces, tiene este lenguaje en el que puedes caer en vicios actorales por el lenguaje de la televisión. Claro. Entonces, no es lo mismo, o sea, no es tan orgánico como el teatro, obviamente. Entonces, llegó un momento en que me sentía como estancado, como no estoy avanzando o quisiera que me dieran también protagónicos, ¿no? O sea, como cuestiones de bueno también, ¿no? Claro. Y empecé a castear y empecé a hacer ya personajes que no eran antagónicos y eso me dio más seguridad como actor. Porque al principio yo decía, no quiero que me etiqueten o que me encasillen, porque la televisión hace mucho eso, te encasilla, hace que te encasillen en este tipo de proyectos y entonces ya no hay más, o sea, no tienes como más abanico de posibilidades para poderte tú proyectar. Y en mi caso tuve la fortuna de poder hacer también buenos, ¿no? Dentro de los proyectos y eso me dio como más variedad como actor, ¿me entiendes? Claro. Eso me gustó. Sí. Oye, en alguno de los capítulos por ahí vi, no recuerdo qué actriz fue, creo que fue, no sé si la hermana de Mariana Garza, no recuerdo ahorita su nombre, pero donde te da un cachetadón que de verdad yo sé que te dolió. Es la mamá. La mamá de Mariana Garza. En esa época decían que era su hermana. Sí, no sé qué relajo hubo, pero que supuestamente era decían que era su hermana, ¿no? Ajá. Pero después ya se supo que era su mamá. Sí. Ana Silvia Garza, la actriz. Súper actriz, la admiro mucho y la quiero mucho, es súper linda. Sí, fíjate que coincidimos en varios proyectos. Yo soy de los precursores de lo que callamos las mujeres. O sea, yo cuando inventaron lo que callamos las mujeres, estábamos en el Cefat. Entonces yo empecé a hacer los programas de lo que callamos las mujeres desde el primer inicio. E inclusive después de 10 años nos dieron una placa a todos los actores que hacíamos lo que callamos las mujeres. Y me acuerdo mucho que cuando era una liviane, porque imagínate, 5,000 actores en Azteca, ¿no? Que era en casting. Uh-huh. Y nada más había 4 proyectos al año de telenovela. ¿Y cuántos actores por telenovela? ¿20? Uh-huh. 60, 80, 100 actores que teníamos trabajo en el año. Y después, los demás. Exacto. Entonces tenías que buscarte más proyectos. Entonces lo que callamos las mujeres y todos estos unitarios nos rescataban mucho porque cuando ya no estabas en telenovela, estabas ahí. Entonces estabas haciendo mucho lo que callamos las mujeres, la vida es una canción, a cada quien su santo. Entonces eso me ayudaba mucho. Inclusive entre el argot así decíamos de lo que comemos los actores. Porque te salían 3, 4 al mes y pues era una lanita que te metías muy bien. Más aparte si agarrabas algún proyecto o ya otro personaje dentro de la mitad del proyecto de televisión, ya lo agarrabas y entonces ya te andabas ahí ya, pues tras la chuleta, ¿no? Porque pues, siempre los actores andábamos así, ¿no? Andamos, ¿no? Pues siempre estamos buscando la chuleta. Claro. Oye, y dentro de esta etapa de tu vida, cuando iniciaste, cuando estabas como modelo, como actor, ¿no llegó un momento en que de repente perdiste el piso, que dijeras, ay, yo soy acá el guapo, yo soy acá el actor, yo soy acá el... Y ¿sabes dónde pasa? Y me lo han contado también. Con compañeros... ¿Te lo han contado? No, me lo han contado. ¿Te lo han contado? Con compañeros principalmente de la escuela, que ya no los frecuentas o ya no los puedes ver, y cuando te invitan a algún lado,
siempre no falta, ay, pues sí, como ya se siente el Sí. actor, como, pero es por falta de tiempo que no vas Sí, a bueno, esas cuando reuniones. estás en proyectos, por ejemplo, haciendo televisión, te levantas tempranísimo, 6 de la Sí. mañana para tener llamado a las 7, maquillaje, y luego vestuario, y luego a locación o en foro. Sí, Entonces, y si estás en telenovela es todo el día, todos los días, a toda hora, ¿no? claro. Entonces, sí es pesadito. Creo que, pues sí, estando chavo, ¿no? Y de repente en proyectos en televisión, sí creo que se sube un poquito el ego. O sea, Ujú. creo que es hasta cierto punto, ¿no? Mientras siempre y cuando no caigas en una soberbia o en ser grosero, ¿no? Yo creo que sí se sube un poquito los humos, pero siempre la familia, por ejemplo, en mi caso, mi familia era mi mamá, era la que me bajaba y me ubicaba. Sí, Y sí, eso sí, creo que te ayuda mucho, ¿no? claro. Que te ubiquen, ¿no? Y sobre todo, yo nunca siento que haya sido yo, que se me hayan subido a mí los humos, pero estando en el relajo, pues a lo mejor sí tienes ciertas actitudes que puedan parecer, ¿no? Que Egocéntricos. egocéntricas, ¿no? Claro. Sí, porque de repente sí me pasaba que me conocía gente y me decían, ay, pensé que eras súper payaso, ¿no? Yo, pues tengo cara de payaso, que no. Entonces me decían, lo que pasa es que Sí, te ves como muy sangre. Le digo, no, pues no, no soy así. Y ya que me trataban, se dan cuenta, pues que no, ¿no? claro. Pero sí me llegó a tocar compañeros del medio que creo que sí representaban muy bien Su papel. esa característica. O se quedaban, ¿no? En el Se papel. quedaban en el personaje, Sí, sí, sí. y sí, sí llegué a conocer compañeritos que se subieron a un ladrillo y se marearon. Y de ahí se quedaron. Oye, y de todos los papeles que hiciste y representaste, ¿hubo alguno que se te quedara mucho tiempo o que te costó trabajo desprenderte porque lo adoptaste de más o porque lo querías mucho ese Pues, personaje? no, fíjate que en televisión es muy raro, digo, a menos que tengas años haciendo un mismo personaje, ¿no? O sea, como los personajes del Chavo del Ocho. Los hacen 20, 30 años de su vida, pues yo creo que sí se les queda algo. Claro, Pero cuando la televisión la televisión es la inmediatez. Entonces hay proyectos que inclusive los están escribiendo al día, te claro, lo juro. Como después obviamente era más importante el rating que la calidad del proyecto, claro. entonces iban escribiendo conforme iban viendo el rating. Y entonces iban dándole fuerza a algunos personajes o iban sacando algunos y algunos les daban más fuerza. Entonces realmente no había oportunidad de que realmente hicieras algo que dejara tanta huella, ¿me entiendes? O sea, era todo es la inmediatez. Todo es... Había momentos en que yo en proyectos de telenovela me estaba sentando en maquillaje y la de producción me estaba dando el capítulo del día. Ujú. O sea, no, yo en ese momento en maquillaje me ponía yo a ver cómo iba mi personaje. Imagínate. Entonces, ¿qué capacidad tienes de creación, ¿no? Como en teatro, ¿no? Claro. ¿No? Que, o sea, que en teatro hay una construcción de personaje. En televisión no la tienes. Es muy raro. Salvo ahora, los proyectos de ahora, ¿no? Que son más en esta fusión de televisión y cine, en Ujú. este formato. Entonces, de serie, de televisión con cine. En este formato sí hay un poco más preparar un proyecto y preparar un personaje. Claro, Ahora. claro. Pero antes no. Antes era nada más la inmediatez y era rápido a lo que sigue y a lo que sigue y Ujú. al vapor. Fíjate que te lo pregunto porque ahora, actualmente, en algunas series, un ejemplo, un José Luis Reséndiz, que estuvo en la serie creo que fue en El Señor de los Cielos, se le quedó mucho el personaje. Tan se les queda así que ellos pues ni siquiera son del norte y ya hablan como en el norte, o sea, lo adoptan muchísimo, ¿no? Entonces, qué bueno que no fue tu caso, qué bueno que no te pasó a ti. Te digo algo, a mí se me hace es una payasada. Dilo La con sus neta, se me palabras. hace una payasada eso de que Sí, sí, porque sí. estás en una serie y ya terminas hablando con el personaje, no. Sí, sí, O sí. sea, tienes la capacidad para poder hacer, obviamente, de alguna manera manejar la voz, moldear tu personalidad para el personaje. Pero sales del personaje, sales del set y te vas a tu casa y sigues siendo tú. Claro. Entonces eso de que, ay, me llevo el personaje a mi casa, ¿no? Eso se me hace, la verdad, una mafufada. Sí, 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 sí. la neta. Oye, pues ahorita te voy a preguntar algunas a cosillas así como más fuertezonas, como si alguna vez estando como modelo,
pues te propusieron hacer algunas fotos, videos acá más candentes, pero ahorita me lo vas a contestar. Órale. Después de este comercial, así que vamos al comercial y ahorita me va a responder esa pregunta aquí el buen Jorge Santoro. Estamos en Rush TV. Rush TV. Pues ya estamos otra vez de regreso aquí con esta pregunta. A ver, ahora sí contéstame, Jorge. ¿En algún momento te hicieron alguna propuesta, ya sea para modelar, ya sea para algún video, ya sea para alguna película, pero así algo más erótico, más fuerte? Pues no, fíjate que no. Así no tengo una memoria así de algo específico que me haya pasado donde era como la disyuntiva de si no pasas por las armas, no tienes el trabajo. Fíjate O sea que no no te pasó nunca, No, porque eso fíjate que también es no. muy común, Ah, que sí, de repente claro, les sí. dicen, ¿sabes qué? Pues te tienes que mochar si quieres conseguir tal papel. ¿Nunca te No, pasó? fíjate que no, Oh, pues qué Creo suertudo, que esta generación del Cefat que tuvimos, fuimos como la mayoría, todos éramos hijos de familia y entonces Ah. como que había como estos valores de vengo realmente a estudiar y no, Ujú. o sea, como que creo que eso pasaba hace décadas, digo, todavía sigue pasando, puede ser todavía, pero después de todos los ejemplos que han pasado de abusos, ¿no? A menores y todo este rollo de gente que se quiere pasar de lista, el caso Sí. Trevi, ya sabes, todo este No, rollo. y el famoso catálogo de Televisa. El catálogo o sea de Televisa. que ese era desde los 80. Sí, o entonces sea, yo creo que eso, justo acabas de decir al clavo, todo eso se dio mucho en los 80s y los 90s todavía, Ujú. ¿no? Todavía inclusive estos grupitos musicales que decían que los productores pues querían ahí tener que ver con los cantantes, pero hubo tanta exposición de eso que entonces ya la gente se cuidaba más o la gente ya no estaba como en ese canal, ¿no? De Ajá. querer hacer ese trueque. Y entonces como que todo eso nos ayudó en mi generación, el Cefat, todos éramos pues hijos de familia, todos estábamos, de alguna manera querías realmente ser actor, entonces, Claro. y siempre como tratando de vamos a prepararnos para realmente convertirnos en actores profesionales, ¿no? Pero siento que todo eso se dio mucho en los 80s, ¿no? Creo que Sí, es una 80s y cuestión de- 90s. creo que Yo es creo una que a cuestión de la década. fecha todavía se sigue dando. No creo que No, se no haya creo terminado que por se haya completo. quitado, porque- Pero qué bueno que no estabas en ese catálogo. Porque pervertidores siempre va a haber, ¿no? Claro, claro. Pero no, Dios, gracias a Dios yo no. juraba que habías estado en ese catálogo, pero mira, ¿no? ¿De Televisa? No. O de TV Azteca de alguno, pero dije, No, seguro fíjate estuvo que en no, esa. afortunadamente nunca tuve así algo que yo me sintiera agredido o me sintiera mal, no, jamás, no, Nunca. gracias a Dios. No, ok. Pues mira, antes de pasar a lo siguiente, vamos con los saludos. Elizabeth Gabriela, saludos. Gracias Gaby por estarnos viendo. Dice Hodge AC, saludos Jorge, un saludo Hodge. Gracias. Gracias por estarnos viendo y por aquí tenemos otros saluditos que ahorita los vamos a leer. Vámonos al teatro,
porque yo sé que también es tu pasión el teatro. Sí. Y también empezaste desde pues muy chavo a hacer Sí. esto. Platícame cómo fue Bueno, inicio. realmente el teatro, así como empecé a producir y a dirigir y actuar, fue apenas hace 8 o 9 años, ¿eh? Ok. O sea, realmente yo empecé como al revés. O sea, estudié teatro, pero cuando entré al Cefat, entonces empecé a hacer televisión primero. Ok. O sea, no fue como muchos actores que primero El teatro. hacen teatro y luego brincan al lenguaje televisivo o al cine. Ujú. No, fue al revés. Yo empecé a hacer primero televisión y desde hace como 8 o 10 años fue cuando empecé a hacer justo teatro. Ok. Y la verdad me enamoré, o sea, me enamoró el producir y entonces comencé a escribir teatro con temas de conciencia social. Violencia de género, feminicidio, adicciones, todo este rollo. Y la verdad ha sido pues un hallazgo hacer este tipo de teatro porque es como poner este granito de arena a través del arte para poder pues como ayudar a subir el nivel de conciencia, ¿no? Por todo lo que pasamos como país, ¿no? Claro. Como Exacto. sociedad, sobre todo. Oye, pero ¿no te costó trabajo de esa transición? Porque creo que el teatro de repente te da como ciertas tablas y cierta seguridad y ya después la televisión pues se te hace como más papita. Pero cuando te dices que fue al revés, de repente el estar con un público en vivo y sin un apuntador, sin un libreto, o Ese sea, es el reto. ¿no te costó trabajo? No, fíjate que no. Dentro de la preparación que tuvimos, la verdad tuvimos grandes maestros. Raúl Quintanilla, José Caballero, Margules, Héctor Mendoza, todos eran ellos maestros de Raúl Quintanilla. Okay. Y la verdad, pues son gente que era muy respetada en el teatro, o sea, como íconos del teatro en México. Héctor Mendoza ya falleció, Margules también, pero José Caballero está todavía vivo, Raúl Quintanilla, Dora Cordero. Entonces, dentro de esta preparación, en la escuela nos enseñaron muy bien los 3 lenguajes, ¿no? Que es cine, teatro y televisión. Claro. Entonces son 3 lenguajes, 3 energías completamente diferentes. Si no sabes dividir bien estas 3 energías, es como estos actores que brincan del teatro a la televisión y se ven sobreactuados, ¿no? O sea, están Exacto. como exagerados porque están acostumbrados muchos años al teatro. Okay. Que necesitas la energía del teatro, pues es presencia escénica, es proyección, porque tienes que actuar para la última fila. Okay. Entonces, todo eso, obviamente, pues fue al principio aprender la parte del teatro, que lo estudié, y luego ver la diferencia con la televisión. Uh-huh. Y también ver la diferencia en cine, ¿no? Que es otro lenguaje también completamente diferente. Entonces, no tuve como ese brinco de decir, no me estoy adaptando a la energía de teatro después de haber hecho televisión. Claro. Como que sabía muy bien que son energías diferentes. Entonces nada más cambia en que tienes que proyectar más en teatro. La televisión, ya sabes, pues son los close-ups aquí, o son medium shots, y con tantito que gesticules, igual te puedes ver muy exagerado. Uh-huh. Entonces tienes que manejar como una energía equilibrada. En teatro no, en teatro sí tienes que ser más expresivo, tener otro tono, o sea, el apoyo, obviamente, el apoyo de la voz, ¿no? Para Claro. proyectar. O sea, son cosas que las vas aprendiendo sobre la marcha. Bueno, las estudias y luego también sobre la marcha, ya en la experiencia, ya te das cuenta, pues que sí, ¿no? Sí son. Las llevas a cabo. Entonces, la verdad, no siento que haya tenido ese problema. Ok. Oye, hablando, fíjate, algo muy importante. Hablando de energías y de todo esto, también en los programas hablas mucho de numerología, ¿se llama así? ¿Eso cómo fue que lo empezaste a aprender? Porque ahorita le voy a pedir a mi productor que me dé su fecha de nacimiento para que aquí mi amigo le hacemos exacto, le haga su numerología. Con todo gusto. Entonces ahorita nos das tu fecha de nacimiento, Armando, para que te haga tu numerología. Si quieres, dice. Ah, no, digo, sí. Si quiero, dice, decir mi edad. Así no típico. No, si no nada más con que dé mes y... No, pues es todo. Es todo, ¿ah? Dice, No, pero ahí no creo que no quiera dar su año. Ahí está, mira. Ahí está. Ándale, muchas para que gracias. le des su numerología. Perfecto. Sí, sí. Ok, ahorita se la vamos a hacer. Sí. Pues justo, para mí el proceso actoral que tuve en teatro y más bien en el Cefat fue muy complicado. Uh-huh. Porque era una escuela de alto rendimiento de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ok. Todos los días por 3 años.
Entonces, ¿cuál es la materia prima del actor? Las emociones. Ujú. Y tienes que trabajar con tu verdad, o sea, tienes que ser muy honesto de quién eres tú y exponerte. Es como abrirte y soy esto, ¿no? Sí, sí. Soy así tal cual. Entonces, trabajar todos los días es como si estuvieras en un psicoanálisis, pero te dejan abierto, o sea, no te trabajan la parte de la parte psicológica, por así decirlo. Ujú. Entonces, cuando yo terminé el proceso en el Cefat, yo sí terminé mal. O sea, yo sí me aventé fácil como un año con psicólogo, porque no sabía si ya quería ser actor, si quería, si no quería, estaba emocionalmente mal, o sea, no me cayó bien. Entonces, fue por eso que yo quise abrir una escuela de actuación, fundar una escuela de actuación, donde además de dar la parte de la técnica actoral en teatro, cine y televisión, pudieras trabajar en el desarrollo personal, desarrollo humano. Ok. Entonces, me metí a la Universidad Gestalt a estudiar, estudié muchos diplomados y talleres de desarrollo humano, Ujú. estudié registros akáshicos, numerología, o sea, me fui adentrando mucho al Todo. autoconocimiento, Ujú. ¿no? En cuerpo, mente y espíritu, como dice, ¿no? Somos una triada. Sí. Y entonces, al hacer eso, abro la escuela de actuación. Ok. Y entonces, conforme me he ido desarrollando, funcionó muy bien la escuela porque tenía alumnos que decían, no quiero yo ser actor, pero quiero que me ayude a perder el pánico escénico, quiero hablar en público. O sea, pánico escénico te puede dar hasta exponiendo en clase, Sí, claro. ¿no? Ujú. No enfrente de un escenario. O en un un escenario trabajo, en vamos, algún exactamente. estás exponiendo en Sí, un ajá. trabajo, en una Sí. en tu escuela, ¿no? En Sí, tus sí. talleres. Entonces, te sirve mucho el poder proyectar la voz, pararte, o sea, tener presencia escénica, hablar en público, perder el pánico escénico, todo eso. Entonces, justo funcionó muy bien la escuela, llevo ya 17 años, este año cumplí 17 años con Jacquard formando actores, Ok. salvo el año el 2021 y parte del 22, 2021, que fueron los de la pandemia, que empezamos dando clases por Zoom, Ok. pero después ya hay cosas que no las puedes dar por Zoom. O sea, hay Sí, clases exacto. de teatro que no puedes dar Tiene que ser todo por Zoom, presencial, tiene que claro. ser presencial a fuerza. Sí, sí. Entonces, pues tuvimos que cerrar. Y ahorita me di también como no un año sabático, pero un descansito, porque han sido casi ininterrumpidos Ok. el tiempo que he estado en Jacquard formando actores realmente, Sí, porque justo ahora que produzco teatro, hemos llevado a nuestros alumnos que ya están listos y preparados, los llevamos al teatro, a que pisen el escenario en temporadas de las obras. Ujú. Y lo más satisfactorio para mí es que he pisado el escenario con mis alumnos y entonces verlos brillar, verlos crecer, ¿no? Y ver cuando llegaron y que de repente ya los ves brillar en el escenario, es increíble, Sí, o sea, claro. es padrísimo. Sí, sí, sí. Entonces, así fui desarrollando la parte del desarrollo personal. Ujú. Y con el tiempo me preparé para dar terapias en reprogramación a nivel subconsciente. Ujú. Entonces, tengo una técnica que es una fusión entre reprogramación a nivel subconsciente con registros akáshicos y con numerología. Ok. Entonces, estudié numerología y a través de la numerología determinas cuál es tu esencia, cuál es tu personalidad, el don o regalo con el que naces, el número que te rigió en tu vida pasada y tu misión de vida. Es muy interesante, la Sí, verdad. sí, sí, la verdad es que Porque eso te determina, es nuestro código de barras Ujú. con el que nacemos. sí, sí. Y eso te determina para muchas cosas en tu vida. Así Ver es. dónde estás parado en la parte del ego y en la parte del ser. Claro. Entonces, la verdad, es muy bueno. Sí, sí, sí. Y muy acertado, porque recuerdo que cuando a mí me hiciste esta numerología, todo lo que me dijiste, o sea, es como si estuvieras leyendo mi carta, ¿no? O sea, Todo el ay, mundo caray, me dice, me "Oye, sorprendió. me encueraste Sí, me porque encueraste. me encueraste de verdad". Porque de verdad, o sea, muy, muy acertado en eso. Es otra manera de encuerar. Claro, sí, del bigotón. Del Pero fíjate bigotón. que ya ves que yo te mencionaba que también soy muy apegado a esto de los números de los códigos. Por eso te preguntaba si tú conocías a Grabovoi, Sí, claro. que tiene algunos códigos, ya sea para el dinero, para la salud, para la tranquilidad, para muchas, muchas cosas. Yo no sé si es parte de nuestra mente, pero de repente yo digo alguno de esos códigos
y de verdad se solucionan algunas cosas que yo pensaba que pues no tenían solución No, o, lo que o pasa cómo es que venían, los números pero tienen una vibración. exacto, exacto. Entonces, al tener una vibración, Grabovoi es ruso y Grabovoi es un contactado o es un canalizador, ¿no? Y entonces le dan información de que cada número tiene una vibración. Exacto. Entonces, esa vibración, como somos seres electromagnéticos, entonces pensamos a través de estos números, los ponemos en la mente y atraemos a través del magnetismo, ¿no? Como una energía, Sí, como es una energía. unas Por eso energías. esa parte de que puedes poner los números de Grabovoi en el agua, ¿no? Ajá. Inclusive hasta con palabras, palabra amor, dinero, abundancia, Sí. todo eso se vibra en el agua y como el agua es un canalizador de energía, tú te bebes el agua y entonces te impregnas tu ADN energético con los números. Exacto. Ajá. Entonces, de verdad es real, ¿sí? Sí, Y sí, esto sí. cada vez más se está desarrollando, porque antes como que la gente era muy escéptica de estos temas, pero ahora que estamos justamente en esta transición de este salto cuántico como humanidad que estamos dando hacia la quinta dimensión, que la quinta dimensión no es más que un estado de conciencia elevado, entonces ya hay más apertura, o sea, ya la gente ya está estudiando más estas cosas, ya cree más, o sea, la mente ya se está condicionando más a creer en lo que antes no era como algo tangible, entonces como no es tangible, no lo puedo tocar, entonces dicen que existe, pero no lo creo. Claro. Hoy ya la gente está conectando con esta información cuántica y cada vez se está desarrollando más en los seres humanos. Ok. ¿Sí? Pues ahora sí, a ver, alístate Armando, porque ahí va tu Pues mira, numerología. Armando es del día 3. A grandes rasgos, ¿verdad? Sí, sí. Porque pues obviamente en una terapia yo lo doy mucho Sí, más claro. desarrollado. Pero bueno, el 3 es la triada. Ok. Son personas que les gusta el arte, son personas muy sensibles, son personas que siempre están en la búsqueda en cuerpo, mente y espíritu. Es esta triada que siempre debemos de trabajar los seres humanos. Claro. No nada más somos cuerpo, también somos mente, también somos espíritu y emociones. Entonces, el 3 en positivo, porque todos los números vibran tanto en la parte del ego como en la parte del ser. Dependiendo cómo estés en tu nivel de conciencia o cómo estés emocionalmente, es cuando estamos brincando entre la parte negativa de nuestros números. El 3 en positivo son personas que cierran ciclos, que tienen expansión en lo que se dedican, crecimiento. En negativo no cierran ciclos, dejan las cosas a medias, quieren abarcar mucho y aprietan poco, ya sabes, quieren hacer yo tengo un 3 como misión de vida, entonces queremos hacer muchas cosas y abarcar mucho, y entonces está padre esa idea, pero tienes que primero lo primero. Claro. Haces un proyecto, lo terminas y el que sigue. Exacto. Terminas ese y el que sigue. O puedes tener varios, pero a todos les tienes que dar su tiempo claro. y su espacio. Exacto. ¿no? Entonces, ese es el número 3, ¿no? A grandes rasgos. Esa es la esencia. Él es de enero. El 1 es el líder, les gusta ser líderes, les gusta siempre ser punta de lanza, llevar la batuta, donde pongo el ojo pongo la bala, ¿no? Son personas que son muy seguras en ese sentido, pero acuérdense que el 1, así como es arriba, es abajo. También son personas que se pueden autosabotear o deprimir, que constantemente están como en esta lucha interna por no bajonearse, por no deprimirse. Entonces tienen que estar siempre conscientes que son líderes, ¿no? Y que tienen que estar siempre arriba. Y luego es del 85, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, justo ahí está otra vez el 3. 13, pero tengo que hacer un dígito, es 4. Su don o regalo es el número 4. Es una persona que le gusta la estructura, le gusta el orden, le gusta siempre que todo tenga una estructura. Claro. En positivo. En negativo, se vuelven un poquito obsesivos, controladores, quieren hacer, yo soy Abril también, entonces tienes que tener mucho cuidado porque quieres hacer todo a lo mejor tú solo, o sea, ¿no? Tienes que delegar y tienes que abrir un poco más la mente. Es como cuando te dicen, no seas cuadrado, ¿no? O sea, es una mente cuadrada. Eso es de negativo, ¿no? Te vuelves flojo, inconstante, indisciplinado, todo lo contrario del 4 en positivo. Y luego es el 5, bueno, tiene un 5, ese 85
que forma un 13, que forma un 4. El 5 es la estrella de 5 picos, es los 5 elementos. Es el aire, el tierra, no, aire, fuego, no, tierra y fuego, aire y el otro elemento se me fue. ¿Agua? Agua. Sí. Aire, agua, tierra, fuego y el Keter es la cabeza. Okay. Son personas que nacen que tienen una estrella. Nada más que yo siempre les digo, no se vayan a estrellar. Porque al nacer con estrella, la estrella, el piquito de arriba justamente, es la triada. Y le están dando justamente, nunca te mandan a la guerra sin fusil. Te están dando una estrella, pero te están mandando con la triada para que justo desarrolles tu parte espiritual. Porque los picos de abajo, que son tierra y fuego, es la parte del ego, la parte mundana. Y ahí se encuentran los placeres mundanos. Entonces es muy fácil un 5, que como se le dan las cosas tan rápido o tan fácil, puedes caer justo en los excesos. Okay. En las adicciones, excesos. O sea, entonces tienes que cuidar mucho esa parte de la espiritualidad, desarrollarla. Y luego, ¿le sigo rápido? Sí, ¿tenemos claro, tiempo? Sí. Y luego para sacar la vida pasada, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No manches, tiene otro cincote de vida pasada. Y justo tiene otro 3, 23, tiene el 3, ¿ya te das cuenta? O sea, trae la misma energía de vida pasada con la que desencarnó, viene otra vez, 23 y una 24 y 3, 5, 6, 27. Tiene 9 de misión de vida. Es una persona espiritual, le gusta mucho el altruismo, ayudar a las personas, le gusta mucho darse a los demás, de alguna manera, cómo poder apoyar espiritualmente a las personas. Esa es su misión. Y justo es a través de la triada, el que él pueda alimentar esta espiritualidad a través de conformarse en cuerpo, mente y espíritu. Okay. A grandes rasgos. ¿Ok? A grandes rasgos. Pues muy ¿Qué bien. le pareció? ¿Sí? Sí le atinó muchacho. Ya ves, te digo. Esos cincotes, ese muchacho, que se porte bien ese muchacho. Sí, que se porte bien. No, es bien portado, yo lo conozco y es muy bien portado. Bueno, pues ya casi en la recta final estamos de este programa. Platícame sobre este proyecto tan bueno que tienes y que lo llevas a los privados de su libertad en un reclusorio. En los reclusorios. Platícanos sobre este proyecto, qué es lo que haces. Pues bueno, yo tengo 1 año y medio haciendo un servicio. Okay. Es un servicio desinteresado, realmente no recibo un peso, a través de una fundación que se llama Repovi, Recuperando el Poder de tu Vida. Y a través de esta fundación vamos con los privados de su libertad a las cárceles de la Ciudad de México. Ha sido la mejor experiencia de mi vida. De hecho, híjole, no quiere decir que mi carrera no me ha dado satisfacciones, o sea, le debo mucho a mi carrera, pero siento que esta parte espiritual que he desarrollado a través del servicio, el poder ayudar a los demás también, ha sido mágico para mí. Y justo, ahora todo embona, ¿no? O sea, como que todo tiene un propósito dentro de mi numerología, justo. Yo tengo como misión 3, y es a través del arte, que es el 3, a través del arte y el altruismo, poder ayudar a las personas con este granito de arena o de este arrocito, el poder a través del arte ayudar a las personas a tener un nivel de conciencia. Entonces doy cursos, doy talleres y también dirijo obras de teatro en los reclusorios. ¿Dentro del reclusorio? Dentro del reclusorio, con privados de su libertad. Montamos un Don Juan Tenor en comedia para el término de la clínica de adicciones que está dentro del reclusorio norte. Y en diciembre pasado monté una pastorela con 25 privados de su libertad en cada una de las de las obras. Y ha sido una experiencia maravillosa porque aparte encuentras gente tan talentosa en los reclusorios. Yo creo que obviamente al estar en ese nivel en una situación así, tan fuerte, ¿no? De estar privado de tu libertad, sale lo mejor o sale lo peor de ti. Sí, claro, como ser humano. Entonces, quienes están perfilados a que quieren hacer un cambio en su vida real, sacan lo mejor de ellos. Entonces te das cuenta que hay gente talentosísima en los reclusorios. Gente de verdad, que yo cuando les he dado cursos de numerología, que terminan ellos haciendo la numerología de sus familiares, entendiendo perfecto cómo se hace, cómo combinar los números.
Aparte ahorita también estoy dando un curso sobre el nombre, también tiene una vibración. Ok. Cada consonante y cada vocal de cada nombre y de cada apellido tiene una vibración. Entonces les enseñé todo eso y todos ya saben, o sea, es increíble. Y aparte del Reclusorio Norte, ahora estoy dando unos cursos de Descubre tus dones y talentos a través de la numerología en el CEBACEP, que es la cárcel de máxima seguridad que está atrás del Reclusorio Norte. Entonces ha sido una experiencia, la verdad no sabes, amigo, maravillosa. O sea, de lo mejor que me ha pasado en mi vida. Oye, y cuando recién llegaste a estos lugares, no sé, ¿no te daba como miedo, desconfianza? Fíjate, yo he tenido oportunidad de visitar 2 veces ahí en el reclusorio. Ay, no me acuerdo cuál fue. Pero desde que entraba sentía mucho miedo, primero que nada el hecho de que te revisaran, que te revisan creo que hasta los calzones y te toquetean todo, de verdad, no es mentira. Ahí se querían pasar de listos contigo. Sí, yo creo, que tienes que llevar cierto color de playeras, sí. O sea, porque si no te confunde con alguien de adentro ya no sales. Ya te quedaste Entonces, pasas por como pasillos y tienes que ir dejando monedas en cada uno de esos pasillos. Y después cuando ya llegas al lugar donde vas a entrar, ves el montón de privados de su libertad, pero están, o sea, están justo en la puerta, como tapando la puerta, y tú tienes que pasar así como filita donde están todos. Yo de verdad sí, como que me espanté mucho, Sí. porque dije, ay, bueno, mira, caray, voy a salir de aquí. Sí, pero ya después estando dentro, pues ya como que dices, bueno, sí es una experiencia normal. fuerte, ¿no? Obviamente quienes vamos a hacer un servicio y vamos a través de una fundación o de una asociación civil o cosas así, pues tienes como la protección, ¿no? Sí, claro. De que sabes que te van a cuidar, ¿no? Dentro del reclusorio, pero también ellos saben que existen todas estas fundaciones que van a ayudarlos a ellos. Entonces ellos son muy agradecidos, entonces ellos jamás nos faltan al respeto y jamás se han querido pasar de listos con nadie. O sea, cuando en mi caso yo nunca he tenido problemas así, pero sí, obviamente como persona externa que entras a la cárcel, pues entras con un prejuicio. Sí. Sí te da temor, porque pues ¿qué vemos en las películas, no? Sí, Pura violencia sí, y cuestiones, motines, ajá, o sea, no. cosas fuertes, ¿no? Sí. Pero ha cambiado mucho el sistema penitenciario. O sea, antes sí las cárceles eran muy, muy fuerte el ambiente, pero desde que entró Derechos Humanos, hace ya creo que 15 o 20 años, hace 20 años estaba muy fuerte, o sea, era un sistema muy, muy fuerte y había cosas muy fuertes que pasaban dentro de las cárceles. Y había una sobrepoblación. Sí. O sea, simplemente en el Reclusorio Oriente había como 14,000 cuando cabían 6,000. O sea, imagínate, o sea, era casi el doble. Sí. Entonces todo eso hacía todavía que fuera un contexto mucho más difícil y más complicado. Pero hoy ya hay muchos sistemas reguladores, ¿no? Que ya cuidan más todo eso y entonces ya entra derechos humanos, ya están más protegidos y entonces ya está como más tranquila las cárceles. Qué bueno. Sí, Ya de ver qué de bueno. todo, ¿verdad? Pero sí, claro. ¿no? Me imagino que también no falta la persona que está agradecido contigo y pues tiene bueno. cierto afecto y ellos hacen muchas manualidades dentro. ¿Te han regalado cositas de ahí? Sí, me han regalado cosas, pinturas que hacen, o sea, las hacen ellos, figuras, y te las dan de regalo en agradecimiento. Sí, Eso sí. te lo juro que, o sea, no tiene precio. Claro. No tiene precio, de verdad, el ver a un privado de su libertad, que le hagas cambiar su chip y que valore cosas que decía, si yo no hubiera estado aquí, no hubiera aprendido esto, porque Claro. afuera en mi contexto, donde yo me desarrollaba, jamás me hubiera imaginado tomar un curso de desarrollo humano o de numerología, ¿no? Claro. Dice, claro. lo vine a aprender aquí, ¿no? Exacto. Que es justamente lo que yo les digo, o sea, el hecho de que estén aquí, no lo tomen como un castigo, sino como una experiencia de vida. Un aprendizaje. Es un aprendizaje, porque al Exacto. final de cuentas, si ya llegaste a ese punto, es porque algo tienes que aprender en esa experiencia, ¿no? Entonces, al tener esa experiencia, tienes que ser valiente y pasar la prueba, ¿no? Claro. Entonces, ha sido, la verdad, una de las mejores experiencias de mi vida. Qué bueno. Y es algo que estás haciendo pues bastante bueno y yo creo que muchos te lo agradecen, no solamente los que están dentro, sino hasta los familiares de quienes están ahí, cuando van a ver estas obras, cuando ven todo esto que se arma. Cuando ven a su familiar actuando, porque aparte, obvio, ¿no? Como es varonil,
los personajes de mujer, pues los tienen que hacer hombres. Sí, claro. Entonces, pues la primera que hicimos fue Don Juan Tenor en comedia, y bueno, era divertidísimo Doña ver a Doña Inés, ¿no? Inés, y a todos los personajes de mujeres los hacían Sí. los hombres. No sabes qué delicia, qué agasajo. Y luego la última que dirigí fue un Don Juan, no, una pastorela. Ok. Pero también con vis La Virgen cómica, María. sí. Ajá, y la Virgen María. Sí, ya la me vendedora imagino, de ya me flores, imagino. sí. A veces Entonces, algo muy cómico, ¿no? muy chistosa, muy Sí, buena yo creo la que lo obra. disfrutan Sí, mucho. mucho. Y los familiares viendo transformar a su familiar haciendo eso, no lo podían creer. Claro, claro. Toda la verdad ha sido una experiencia súper bonita. Pues qué padre, amigo. Ojalá que vengan muchísimas más cosas como esta de otras fundaciones, de otras Sí. cosas, porque seguramente esto te lleva a otras actividades y a otras fundaciones. Totalmente. Que van a decir, pues aquí él es como el que tiene el don de hacer cambiar Sí, a alguien, sí. y entonces las cosas van llegando. Y pues bueno, mira, se nos fue la hora. Muchas gracias, de verdad, Volando, gracias. amigo. Me gustaría igual que le dieras la información acá a nuestro público, tanto de tu escuela, de algunos proyectos que tengas, pues Sí. y tus redes también para que te Sí, en escriban. redes sociales me pueden encontrar como Jorge Santoro actor, me pueden googlear y ahí sale todo lo que hago, tanto en los reclusorios como en la parte de producción teatral, y también en el rollo de las terapias. Doy terapias de reprogramación a nivel subconsciente, en esta parte del desarrollo humano. Voy a hacer la segunda temporada de Jorge Santoro in the House, Exacto. que a través de con Lore Vieira, en la coproducción con Lore estamos haciendo este programa. Vamos ahora con la segunda tanda de programas, Sí. para grabarlos. Oye, Y la verdad, menciónanos a los invitados que tuviste en esta primera temporada. en la primera pues fue mi Laura madrina, Zapata. fue Laura Zapata, que también ella ha sido mi madrina en el teatro, ya en los proyectos de conciencia social. Ella fue mi madrina hace 8 años cuando produje la de Juguetes bajo la tierra. Ok. Ella fue mi madrina, Laura Zapata. Fue mi madrina en esta temporada última también de Flores Negras, la ausencia, Ajá. que es sobre el tema de adicciones. Ujú. También fue mi madrina. Y ahora en Jorge Santoro is in the House fue también mi madrina Ujú. de inicio de las temporadas. Tuve a Laura Zapata, tuve a Michelle Batres, tuve a ¿quién más? A Gloria Abuelito. Peralta, Ajá. a Gloria Peralta, Sí. a Germenos, su esposo, y también a otro actor. Se me fue el nombre de este Sí, actor. sí, el güerito, El ¿no? güerito. Sí, sí, sí. Ahorita me acuerdo, pero bueno, la verdad, padrísimo. Son proyectos es un late night show, ¿no? Con músicos en vivo y todo, está bien padre. La banda, así como tipo otro rollo. Sí, hagan pero de como cuenta. la banda así de sí, jazz. Sí, sí, muy padre, muy padre. Está Así padre, que ¿verdad? véanlo en YouTube, búsquenlo así. Y están muy buenos. Yo tuve la oportunidad de estar en el primer programa y de verdad que un agasajo estar ahí con esa banda en vivo, Sí. con todo lo que conlleva a lo que son los estudios Churubusco. En los estudios Churubusco. Muy padre, muy padre. Entonces, pues ya estamos listos para la segunda temporada de ese programa. Muy bien, ¿cuándo inicia? Pues ya estamos a punto de grabar. Se atrasaron las cosas por algunas situaciones ahí, pero ya estamos ya a punto de grabar así. Y vamos a lanzar otros 4 programitas. Y nos vamos a ir bien pianito, ¿no? Exacto, O sea, exacto. Roma no se construyó en un día, entonces vámonos poco a poquito. Muy Pero bien. bien, con la satisfacción de hacer un trabajo que me encanta, ¿no? La conducción también me gusta mucho. Y este concepto del Jorge Santoro is in the House me encantó. Así es. Pues muchas gracias, Jorge, nuevamente. amigo, gracias, muchas gracias a gracias. todos los que nos están viendo. Gracias a los que comentaron ahí. Mil gracias, gracias. Que tengan buena noche y recuerden que aunque la vida sea breve, el impacto que dejamos puede ser eterno. Pásenla bonito, pásenla bien. Nos vemos la siguiente semana. Mil Gracias. gracias. Hasta luego.